Muy buenas noches con todos y todas. Hoy, 15 de noviembre, iniciamos con nuestro primer programa Conversando con. Primeramente, queremos darle nuestra solidaridad a todas las familias por sus pérdidas y para las personas que están en el hospital con un nudo en la garganta y una opresión al pecho. Iniciamos nuestro primer programa, algo tristes, decepcionadas, preocupadas y al mismo tiempo con un panorama demasiado reflexivo por los sucesos que están pasando en nuestro país, por aquel juego de poder y los intereses tan mediáticos por parte de nuestros representantes. Les damos las gracias por acompañarnos en este programa y darse cita a Conversando con. Aprovecho también para darle las gracias a nuestros directores Jesús Herrera Cabrera y Marco Román Peña, quienes nos han dado la oportunidad para ser conductoras en este programa, a mi compañera Talía y a mí. ¿Quién soy yo? Yo soy Patricia Yulisa Jaime Jiménez, estudiante de la carrera profesional de Ciencia Política y estudiante de la Escuela de Líderes de José Leonardo Ortiz. Al mismo tiempo, formo parte del equipo impulsor Coredes. Sin más, le doy el pase a mi compañera Talía. Gracias, Patricia. Buenas noches con todos y todas las personas que se han dado cita el día de hoy. Al igual que tú, expresar las condolencias a las familias que el día de ayer han tenido que afrontar este gran dolor al ver que sus seres queridos no han vuelto a casa. Sin duda, un panorama desolador, un panorama triste, el que está viviendo nuestro país. Y bueno, quizás hubiéramos querido que este primer programa sea distinto, pero es realmente doloroso lo que está pasando en nuestro país. Después de lo que fue la vacancia al presidente Vizcarra, se desencadenó toda una ola de protestas, creo que yo, amparadas en justas razones, y exigiendo que era suficiente lo que se venía tratando o trabajando debajo de la mesa. Por eso es necesario este tipo de conversatorios para poder explicar quizás un poco más a profundidad lo que está ocurriendo en nuestro país. Mi nombre es Talía Sánchez, estudiante también de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y creo que es necesario empezar por una pregunta que cabe por sobresentada, pero que es necesaria, valga la redundancia, y es si era necesaria la vacancia al entonces presidente Vizcarra. Para ello, el día de hoy nos acompaña Ana C. Villús, politóloga de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ana C., buenas noches. Buenas noches, Patricia, Talía y a toda la comunidad estudiantil de mi Escuela Profesional de Ciencia Política, a quien, a pesar de las circunstancias muy duras, difíciles y los momentos grises y sombríos que estamos viviendo, les expreso un gran saludo y mi agradecimiento de que me hayan considerado para participar el día de hoy de este programa Conversando con, y vuelvo a manifestarme agradecimiento de ser la primera invitada. Aprovecho para manifestarles mis mayores éxitos, mis mayores deseos de que este programa llegue a la mayor cantidad de jóvenes, de personas lamayecanos, lamayecanas que quieran encontrar un espacio donde se discuta un tema en la agenda y ser parte de, que creo que es uno de los mensajes más importantes de todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo ahora. Gracias, Ana C. Un gusto también para nosotras poder contar contigo el día de hoy. Y vamos a iniciar con esta pregunta, como ya lo dije, era el tema de, ¿era necesaria la vacancia al entonces presidente Vizcarra? Y cómo esto ha desencadenado, ¿no?, todo lo que hemos podido acontecer. No, no era necesaria en lo absoluto, y yo primero voy a decir algo que creo que es una de las conclusiones más importantes de todo este acontecer de hechos
desde incluso antes de la vacancia, desde que se inició con el segundo proceso, la segunda solicitud. Y yo lo he dicho claramente y me mantengo en esa posición. Los políticos tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Una persona, cualquiera que sea, que ingrese a política, si realmente quiere hacerlo con convicción, con transparencia y sirviendo a la representación que lo eligió, tiene que ser consecuente con sus actos, valorando sobre todo las implicancias de sus decisiones y las consecuencias que esto va a traer. En un primer momento debo decir que yo en varias oportunidades, por no decir en la totalidad de oportunidades, he manifestado que la vacancia en una situación como la que nos encontramos, o nos encontrábamos incluso el lunes que ha pasado, de pandemia, de reactivación económica, de miles de personas infectadas, personas que han sobrevivido al COVID, personas que han perecido al COVID, un año para todos con una gran afectación social, de salud pública y económica, no se daba ninguna condición desde el punto de vista que lo pueda ver cualquier ciudadana, ciudadano, especialista, autoridad o un ciudadano de pie, de algún beneficio de este pedido. Más bien me parecía irresponsable, me parecía alarmante de que hay algún sector político que, y ahora lo vemos reflejado, realmente que fue muchísimo mayor, haya apoyado lo que la población no estaba de acuerdo, y hoy lo vemos reflejado estrictamente en las calles, un rechazo, una deslegitimación popular de una decisión que el pueblo no respaldó en ningún momento, y que además de generar una convulsión social, una de las más importantes que ha tenido nuestro país en su historia republicana, ha sumergido a todos los ciudadanos y ciudadanas en una situación de indignación, de incluso poner en el tapete y en la discusión pública temas medulares como Estado y como sociedad. Y yo, como prefecta regional, en consecuencia con mis principios, con mis ideas, y porque creo que los cargos son pasajeros, que los cargos son no más que una oportunidad para servir a la población, es que en el propio momento en el que todos los ciudadanos nos enteramos de esta lamentable decisión, en honor a mis principios y a mis convicciones, es que yo di un paso al costado, porque yo me negaba, y lo digo en pasado porque el señor acaba de renunciar, a representar a una persona en quien no creía, en quien no estaba de acuerdo con la forma en cómo había ascendido a la presidencia de la República, y quien, como lo sabemos todos, tenía el repudio y el rechazo de la gran mayoría de la población peruana. Gracias, Ana, por tu comentario. Y es verdad, las marchas han sido una manifestación muy clara del rechazo que se tuvo contra Merino. Invitamos asimismo a nuestros amigos y amigas de Facebook que nos están viendo a hacernos preguntas para hacer un poco más dinámica este conversatorio. Y hablando del rechazo y de las marchas que se están dando a nivel nacional, ¿qué opinas sobre estas marchas que se están realizando? Tanto las acciones que se tienen como ciudadanía, como la Policía Nacional, y ciertos comentarios que se están dando, porque hay de todo tipo de posiciones, ¿no? Sí, sobre eso también he tenido una posición bastante clara, bastante consecuente con mis ideas y mis convicciones. Primero, decir que el derecho a la protesta es un derecho que está avalado en la Constitución, que se haga, como se ha venido haciendo, de forma pacífica, manifestando y alzando tu voz de protesta frente a un hecho que no los considera correcto, es la mejor forma de involucrar a las personas a ser parte de la política y la toma de decisiones. Y yo siempre hice un llamado a que estas manifestaciones, que han sido multitudinarias, que no han discriminado ningún tipo de género, de grupo etario, han congregado a todo tipo de personas, reflejan la indignación que sentimos todos los peruanos. Yo soy autoridad, pero también soy ciudadana. No puedo ser ajena ni puedo ser indiferente a un sentir popular que incluso
como ciudadana yo también siento. En ese sentido, acá en Lambayeque, acá en Chiclayo, se han concentrado las manifestaciones en la capital de la región, que es Chiclayo, a diferencia de otras regiones que también se han dado en otros puntos de las provincias y de los distritos. Y a las personas, algunas de ellas me dieron a conocer algunos hechos de presunto abuso de autoridad de parte de la policía. Se hizo las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, con la Jefatura del Estado, que es la división de la policía, que en el caso de las manifestaciones es la dependencia donde lo trasladan a los intervenidos. Y yo sí creo que si se comprueba algún abuso de autoridad, alguna transgresión del derecho a la protesta, se tiene que iniciar el procedimiento y la sanción que corresponde, porque a pesar de que en nuestra región Lambayeque no ha tenido un caso como el de los 2 jóvenes que han fallecido ayer, refleja lo que pudo haber pasado, le pudo haber pasado a cualquiera. Y yo soy joven, la gran mayoría de personas que han salido a las calles son jóvenes y todos ahora están resaltando el poder de la juventud, la valentía y el orgullo por tener a una generación de jóvenes que están generando un cambio social importante, y yo me siento identificada con ellos porque soy joven. Y ser una autoridad joven también me implica una doble responsabilidad, ¿no? Por eso es de que, para un poco cerrar esta idea, las manifestaciones que le han dado un giro a la percepción que se tenía y que tenían muchas personas de la capacidad que tienen los jóvenes para participar y para involucrarse en política, ha quedado más que clara. Yo lamento profundamente, y ayer emití un comunicado también manifestando mi profundo dolor por la muerte de estos 2 jóvenes que han perdido su vida, lamentablemente, en una situación que para la que los responsables tienen que caerles todo el peso de la ley, y que esto nos demuestra en su memoria de los 2 jóvenes que han fallecido, que somos capaces como país de unirnos, somos capaces de ser un solo puño y de buscar la solidaridad nacional cuando tenemos un objetivo claro, cuando tenemos un objetivo fijo y cuando buscamos el desarrollo de todos y de todas. Esa es un reto pendiente que teníamos como país y que creo que en estos últimos días hemos demostrado con creces. Sí, Ana, creo que con justa razón, las protestas de las calles han tenido toda la legitimidad que, por cierto, muchos, bueno, el autoproclamado presidente Merino parecía tener oídos sordos, ¿no? O no estaba enterado de lo que sucedía o no quería estar enterado de lo que sucedía. Es lamentable en esa línea que también el gabinete magisterial con Antaro Flores, la noche de ayer dará unas declaraciones, ¿no? Pasada la medianoche, diciendo de que su lealtad estaba hacia una persona y no hacia el pueblo. Pero tomando todo esto y recogiendo todo lo que ya se sabe, podemos decir de que el Perú ya estaba en una crisis por el COVID. Ya teníamos una crisis sanitaria y actualmente estamos afrontando una crisis política, o por decirlo menos, una triple crisis, ¿no? Que sería la sanitaria, la económica y la política. En esa línea, ¿qué tanto crees que le ha hecho daño toda esta situación a la democracia en el Perú? Para mí las consecuencias de esta serie de acciones en muchos casos son irreparables, empezando porque nada ni nadie nos va a devolver la vida de estos jóvenes que han perecido injustamente en manos de la represión de un gobierno que lo único que estaba buscando era silenciar las voces de no miles, no cientos, millones de peruanos que manifestaban clara y de forma unísona su rechazo frente a un gobierno que no lo representaba. Eso por un lado, porque hay consecuencias que, a pesar de las renuncias, a pesar del perdón, a pesar de las disculpas públicas, no van a poderse reparar jamás. Y la principal de ellas es la vida de estos 2 jóvenes. Pero también hay otras
importantes que han afectado gravemente a la sociedad. Estos días el Estado ha estado paralizado, y lo digo porque yo pertenezco al Estado. Todo en el Estado ha estado paralizado. Injustamente, injustificadamente, se le han quitado días de desarrollo a nuestro país. Muchas personas en su atención, no solamente del COVID, sino de otras enfermedades, han tenido que poner un alto justamente por la situación política, por la grave situación política que vive nuestro país. La decisión de los congresistas traducidas en votos, creo que ni ellos mismos dimensionaron las consecuencias que iba a generar. Y ahora he estado leyendo unos comunicados, pronunciamientos de varios de ellos, manifestando y pidiendo perdón al pueblo peruano. Y yo creo, como también lo han dicho varios políticos, que somos consecuentes con nuestras ideas, que el perdón no cabe para ellos, porque la población no puede olvidar el grave daño que un voto en conjunto pudo ocasionar, y ha sumido al país en una crisis profunda, en una crisis política profunda que se agudiza por las otras crisis que ya vivimos, que prácticamente ha enfrentado a la policía y a nuestra población, o más bien, o mejor dicho, ha generado una aplicación desproporcionada de la fuerza, que es algo que de ninguna manera podemos avalar, pero también creo que nos ha generado una oportunidad de poder discutir primero la participación política juvenil, que era uno de los temas que en muchas ocasiones no se discutía o se evitaba discutir, pero también temas de fondo, temas medulares, y yo creo que el Perú ha sido o ha afirmado dos ideas importantes: la lucha contra la corrupción y su deseo de la renovación política en la representación del Congreso, ¿no? Y en la política en general. Queremos políticos honestos, queremos políticos consecuentes, queremos políticos con los que nos sintamos representados. Y creo que la deslegitimación que hemos vivido durante muchos años de gobiernos que no nos han representado es algo que ya no quiere nuestro país, y que lo estamos viendo el día de hoy en las calles. Muy, muy cierto, ¿no? El tema de la consecuencia misma que tú puedes tener como política, de la moral y de la palabra llevada junto con la acción. Hay una pregunta que nos hacen. Saludos a Reque, y nos están viendo desde Reque. Su pregunta es: el Perú no se puede detener en avances. ¿Qué se debería hacer como población? ¿Seguir marchando o dejarla de lado? Mire, mi posición es de que existe un máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. El origen de toda esta crisis nace a partir de la interpretación de un artículo específico de la Constitución, que por muchos años ha generado un vacío en cuanto justamente a su aplicación, y que en esta ocasión se ha materializado en una vacancia y una posterior crisis, una profunda crisis política. Entonces, yo comparto la posición de que el Tribunal Constitucional tiene que ser el órgano dirimente que pueda realmente poner los puntos sobre las IES en esta crisis política. Él es el llamado, es la institución llamada, es la institución natural que debe dirimir frente a cómo comenzó este dilema. Este dilema, esta crisis comenzó justamente por la interpretación del artículo en la Constitución, cuya competencia le corresponde al Tribunal Constitucional. Por eso es que ahora yo creo que quien tiene que dirimir y quien tiene que tener la palabra final respecto a eso es el Tribunal Constitucional. La ciudadanía y la población en general es muy respetuosa de las instituciones, cree en el Estado de Derecho, cree en la separación de poderes. Hoy más que nunca hemos demostrado que vamos a defender a como dé lugar el sistema democrático que tantos años nos ha costado construir, que tantos años nos ha costado mantener, y que es una lucha no de decenas ni de cientos de personas, sino de miles y miles. Entonces, en esta situación específica en la que nos encontramos, donde ya tenemos a una
persona que ha renunciado frente al abrumador rechazo de la población peruana, y nos encontramos justamente en una etapa para mí decisiva, que es que el día de mañana el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto al tema de fondo, porque para mí ese es el tema de fondo, y por supuesto que también no podemos ser ajenos que lo más importante es que un gobierno siempre cuente con el respaldo de su población, independientemente de quién ocupe el cargo del gobierno y del partido que represente o que sea elegido por la población. Siempre lo más importante es que cuente con el respaldo de la población para que juntos y de la mano caminen y luchen por el desarrollo del país. También siguiendo la línea de las movilizaciones y haciendo hincapié al tema de la responsabilidad y la culpa de este declive democrático por la misma representación. Si desde una perspectiva, no sé, quizá ¿cómo se podría decir? ¿Hay culpables? ¿No hay culpables? Porque hay muchas posiciones, ¿no? En el tema de que se dice de que como tú votaste por ese congresista, la población eligió a esos congresistas, bueno, pues ya, que se tengan a eso. O también, ciudadanía, infórmate para que no vuelvas a cometer estos errores que largamente se dice que se han cometido. Y el tema de la misma política, de los cuadros políticos que hay. Entonces, es bueno, o desde tu posición echas la culpa, consideras que la responsabilidad es compartida, la responsabilidad va direccionada a ciertos grupos, ciertas personas. Sí, yo creo, porque el día de hoy escuchaba, por ejemplo, al que todavía sigue siendo presidente del Consejo de Ministros diciendo, ante el asombro de cientos y miles de peruanos, yo soy presidente del Consejo de Ministros, pero yo no respondo por lo sucedido con los jóvenes. Explíquenme en qué apartado de la Constitución quién que conozca algo de política pueda dar fe de esas declaraciones. Es imposible. Uno cuando asume un cargo político, asume las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus decisiones y la investidura que lo revise en ese momento, ¿no? O en el periodo de gestión que está asumiendo. Sea el presidente del Consejo de Ministros, sea los congresistas, cualquier tipo de cargo de elección popular o de confianza, como el mío, como el de los ministros, siempre reviste un grado de responsabilidad frente a las decisiones cuyos efectos impactan con efectos, digamos, más grandes que otros, ¿no? Uno tiene que, como político, asumir las consecuencias de sus actos, como en general las personas tienen que hacerlo. Y yo sí creo, por supuesto que creo, como lo cree todo el país, que acá hay responsabilidades y hay personas con ciudadanos, políticos que ocuparon y algunos siguen ocupando cargos públicos que cargarán sobre sus hombros el dolor y el sufrimiento que ahora estamos atravesando, porque esa situación no se ha generado por la coyuntura, como he escuchado algunos, no se ha generado digamos, por un pequeño sector de la población, no se ha generado por una decisión en particular o por un error involuntario. En política no hay coincidencias. En política no suceden ese tipo de cosas. En política las decisiones suelen ser bien meditadas, bien reflexionadas en un sentido o positivo o negativo. Entonces esos tipos de argumentos para mí no son en ningún sentido válidos. Yo pido, exijo como autoridad y como ciudadana de que las personas, sea quien sea, que ya las conocemos, que son responsables de esta pérdidas humanas y de esta crisis política, de este gobierno ilegal e ilegítimo, tienen que responder por sus actos, porque el hecho de que hayan renunciado, se hayan apartado, no los exime de la responsabilidad, en el caso de la muerte de los jóvenes, penal, porque tendrán que responder a los fueros correspondientes, y lo que es
aún más importante. Cargarán sobre sus hombros el peso de haber sumido a nuestro país en una de las crisis políticas más profundas y como consecuencia de eso haber generado que 2 jóvenes que tenían una vida por delante, que recién estaban empezando a vivir, que querían hacer patria, hayan fallecido el día de ayer. Sí, bueno, en esa misma línea es necesario traer traer a la memoria, bueno, aunque no han sido declaraciones de hace mucho, todo lo que han venido manifestando estas personas, ¿no? Algunas en el afán de desvirtuar, pues no, la marcha y toda la indignación que las personas manifestaban en las calles, ¿no? Incluso muchos querían traer discursos antiguos como que Movadef o Sendero Luminoso o ese tipo de movimientos estaban inmiscuidos en esas marchas, ¿no? Pero obviamente es algo que el pueblo ya no va a comprar. Creo que las razones, como mencionabas, que ha hecho de que la juventud en su mayoría salga a las calles es porque se cansó. Y todo, como tiene un principio, también tiene un final. Y es necesario también recalcar que lo que empieza mal, termina mal. Entonces, hemos sido testigos de eso porque a Merino solamente el cargo le duró 6 días. Y hubiera sido realmente lamentable si es que el día de hoy no renunciaba a ese puesto. Pero ahora hay muchas cosas que se dicen, ¿no? En Twitter, en Facebook, y es, ¿qué se va a hacer ahora, no? Muchos tienen, aunque el consenso sí es, no queremos más corrupción, no queremos a esas personas que están en el Congreso, la pregunta ahora es, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué es lo que el pueblo debería hacer? Porque algunas personas piden comisión permanente, adelanto de elecciones, nueva constitución. Sí, antes de ingresar a la respuesta a esta pregunta, yo quiero hacer una reflexión sobre algo que me parece muy importante. Cuando a una persona le nubla el poder, la ambición y las ganas de ejercer, de tentar un cargo como el de presidente de la República, ministro, presidente del Consejo de Ministros, de una manera en el que solamente piensa en sus intereses personales y sus intereses propios y se olvida de la naturaleza del cargo. Tú eres presidente del Consejo de Ministros, ministro, prefecta o cualquier cargo de elección popular o de confianza para servir a la población, para ejercer el marco de tus competencias y para entender que el poder no es tuyo, el poder te ha sido conferido por un grupo de personas que han creído en ti, que te han depositado su confianza y que esperan que sigas o que demuestres aquellas acciones o actividades o decisiones que te has comprometido en asumir con anterioridad con ese grupo que te ha elegido. En ese caso, yo creo que acá también ha habido, y también lo comenté desde un principio, intereses subalternos, intereses que nada tienen que ver con el interés popular y que lamentablemente generó que una parte significativa, por no decir la totalidad del Congreso de la República, le dé la espalda a la población, desentendiéndose de su principal responsabilidad, que es representar al pueblo peruano que los eligió y que les prestó esa curul para poder tomar las decisiones más importantes de nuestro país. Y para responder tu pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué futuro nos espera? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que son 3 cosas importantes. Primero, respecto a las elecciones. Mucho se había intentado justificar de una presunta alteración del compromiso de que las elecciones que se van a dar
aquí nada más en el 11 de abril de 2020, que estábamos y estamos a 4 meses y medio de que se realicen, es una garantía de parte, creo yo, de la persona que conduzca los destinos de nuestro país. Y incluso la responsabilidad que tienen ahora los ciudadanos de poder tomar la decisión de elegir a sus representantes es mucho mayor, porque este gobierno del Bicentenario, que va a ser elegido en abril del próximo año, va, en mi opinión, a reflejar el sentir, la indignación y la posición firme de una ciudadanía peruana que no quiere nunca más encargar la decisión de los temas más importantes a personas que luego desconozcan sus compromisos, desconozcan sus convicciones y solamente busquen su interés personal. Ahora, sobre el tema de algunos puntos que he escuchado de una nueva constitución y otros temas así, yo creo que eso responde a algunas ideas de grupos políticos que también se han manifestado, que entiendo que no es el pedido de la ciudadanía en general. En todo caso, lo más importante ahora es garantizar que la lucha contra la pandemia y la reactivación económica siga su curso. Nos encontramos cerrando un año donde la inversión en las regiones, en los municipios, en las localidades al interior del país, tiene que estar garantizada. Nos encontramos en un espacio de tiempo en el que tenemos más de 9 meses combatiendo la pandemia, que estábamos ante el riesgo de una segunda ola de contagios, que estábamos ya aplicando la cuarta fase de reactivación económica, y eso es algo que no puede parar. En 6 meses y medio, casi 7 meses, habrá un cambio de gobierno, sí o sí, definitivamente. Y creo que esa es la oportunidad para que como país podamos renacer y podamos darle la confianza realmente a alguien en el que nos sintamos representados, a alguien que haya demostrado la coherencia en sus ideas y en sus acciones, y en un conjunto de personas que realmente estén comprometidas con nuestro país y que busquen el interés general frente al interés particular. Cierro diciendo que ahora, cuando presenté mi renuncia, muchas personas me dijeron, no, no lo hagas, no es necesario, sigue trabajando, lo haces bien, y yo agradezco el cariño de las personas, pero a todas ellas les respondía este mensaje que me gustaría compartir con ustedes. Les agradecía por las muestras de su cariño y yo les decía, mi compromiso está más allá del cargo, que es pasajero, que es relativo, que es temporal, que finalmente me ha permitido ayudar a muchas personas y me ha permitido representar y ejecutar las líneas de trabajo del Ejecutivo. Pero más allá de un cargo, primero están mis principios, primero están mis valores. ¿Qué ejemplo le puedo dar yo a la juventud si es que me dejo llevar por intereses personales? ¿Con qué cara voy a poder hablarles a ellos si un día salgo públicamente a decir una cosa y en el momento de tomar decisiones soy tibia, soy menguante, me acomodo a la situación política buscando un beneficio personal? Y a mí me gustaría que todos los políticos actuaran de esa manera, porque creo que es la forma más decente de hacer política en nuestro país para los que estamos incursionando, por decirlo de alguna manera, de forma reciente, y para aquellos que ya tienen una larga carrera política, porque el país ha demostrado que no importa la edad ni el género, lo único que piden es una persona honesta que represente el sentir y las ideas de la población. Gracias, señorita. No sé. Tenemos otra pregunta de la señora Sara Guevara, de La Victoria. Ella nos pregunta que si estos partidos que han votado a favor de la vacancia necesitan otra oportunidad o tenemos que mirar a nuevos partidos. Yo creo que esa respuesta la tiene única y exclusivamente la población. La población va a ser quien juzgue la actitud de los representantes o de los que ahora detentan el poder en cargos de representación, y es el único que tiene esa potestad y esa competencia, ¿no? A mí me gustaría decir que
la gran responsabilidad está en manos de la población. La población no tiene una memoria débil, la población responsable, la población comprometida con su país no olvida acciones como esta que generan tanto daño y sufrimiento. Así que, en mi opinión, la gran responsabilidad de juzgar, como ya lo están haciendo en las calles, la decisión de todos los políticos y de las personas que detentan poder y que lideran una institución, está única y exclusivamente en las personas que los eligieron y en los ciudadanos en general, que yo sé, porque creo en ellos, que están buscando una política decente y una política honesta. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué mensaje le darías a la población en nuestras elecciones? Le agradecemos a Pedro Quispe por esta pregunta. Les pediría que voten con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, que voten de manera informada, que no vean en su voto un voto más, sino el voto que puede definir el curso de la historia. Porque muchas personas, incluso muchos jóvenes que ahora han manifestado su indignación en las calles, en algún momento no se sentían parte de, no querían participar en un momento determinado porque, como en realidad sucede, la política es un medio muy hostil, es un medio con muchas situaciones negativas, ¿no? Y se mostraban en algún momento reacios a participar, pero la indignación y la reacción natural de las personas, como en este caso de los jóvenes, no ha nacido de un momento a otro, en realidad es una serie de sentimientos que ya existían y que llegaron a un punto de hasta acá nada más y tengo que salir a decir mi voz de protesta. Entonces, mi pedido para la población joven, para la población adulta, para la ciudadanía en general de Lambayeque, es que si en anteriores oportunidades hemos votado de manera irresponsable, hemos votado dejando nuestra decisión para último momento o hemos descalificado nuestro voto pensando que no va a generar un mayor impacto, quiero decirles que no es así, porque si todos pensamos de esta manera, de que nuestro voto es importante, de que nuestro voto va a cambiar y va a fijar los cauces de nuestro país, entonces todos lo vamos a hacer de forma responsable, de forma informada y realmente hacerlo con convicción democrática, porque queremos un país mejor y la responsabilidad de generar un mejor país está en primer lugar en nosotros como ciudadanos y yo estoy segura, y estoy completamente segura que va a ser así. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de su exalumna, Atena Castillo, a quien agradecemos. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el escenario político en el que se encontraría nuestro país este jueves 12 en el Foro AP? Buena pregunta, porque la comunidad internacional en estos momentos nos está mirando con ojos atentos. La OEA se ha pronunciado, las Naciones Unidas se ha pronunciado, los gobiernos y los organismos de relaciones internacionales de diversos países se han pronunciado y llegamos en una situación muy compleja porque como país yo creo que tenemos que dar el mensaje de que estamos luchando por generar una democracia más sólida, una democracia que no va a permitir de ninguna manera ningún retraso ni ningún ápice de dictadura o de gobiernos de facto, ¿no? Entonces yo creo que si hemos logrado como país lo que ha sucedido el día de hoy, hay que sentirnos también orgullosos de mostrarle a la comunidad APEC, a los países que lo conforman, de que el Perú no tiene ciudadanos que miren de lado la política, sino de ciudadanos que con valentía, con orgullo y con compromiso se suman en una causa que es justa y que nosotros como peruanos, hoy más que nunca, estamos comprometidos con generar un mejor país, un país respecto al foro en APEC que ahora pueda concluir su reactivación económica, que podamos tratar los temas que también son importantes, porque el país no puede parar, el país no merece esto,
porque las personas que más sufren son las más vulnerables, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que podríamos tener frente a una situación que, si bien es cierto, se va a presentar en la próxima semana, pero que creo que no es la que es más importante ahora. Lo más importante es de que se pueda conocer la decisión del Tribunal Constitucional y podamos encontrar la estabilidad política social que nuestro país merece. Gracias, Anacet. Es cierto, ¿no? Y hay algo que voy a subrayar, y es justamente el hecho de que se necesita mucha mayor incidencia por parte de los jóvenes en cuanto a la política y no tenerle miedo, porque a pesar de ser un escenario hostil, es necesario si es que realmente queremos ese cambio estructural que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, porque soy de las personas que piensa, y esto ya lo digo yo como persona, que las mañas que las personas pueden tener ya a una edad avanzada, quizás pueda ser un poco difícil cambiarlas. Entonces, queremos también agradecerte por el tiempo que te has dado el día de hoy para estar acompañándonos en este primer programa y decirles a todas las personas también que han salido a las calles de que su voz se ha escuchado y que ahora hemos visto las consecuencias de eso en la renuncia de Merino. Y para todas las personas que fueron apáticas también, ¿no? Porque justamente las luchas sí traen cambios. Gracias nuevamente, Anacet. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo para toda la comunidad de Ciencia Política, que sé que nos está viendo. Mi cariño y mi respeto para todos ustedes. Realmente, además de la situación muy lamentable que está pasando, me alegra saber que han crecido, que están buscando más espacios para poder hablar sobre política, hablar sobre los temas importantes, los temas que realmente nos interesan a todos los peruanos. Y yo saludo eso, saludo y lo felicito porque creo que los futuros representantes van a estar en las aulas donde hoy se están formando. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, con esto culminamos y dentro de mis palabras finales quisiera recalcar que el reto siempre está en aprender lo que no sabemos y en dejar de ser tan indiferentes con lo que tanto nos quejamos. Además de aprender, también enseñar. Y parte del programa, y como iniciativa del programa, se hizo con esto, con la finalidad de poder crear conciencia y una mejor participación ciudadana para poder dar a conocer temas de interés, temas temáticos, cultura tanto política como social. Porque al emitir, como muchas personas a veces podrían decir un simple voto, por todo lo que está pasando, bueno, pues simplemente un suspiro y un trago muy amargo que prácticamente se está dando, ¿no? Este voto, que es parte de encomendar a nuestro país, a parte de la sociedad, a un determinado lugar o territorio, pues debe tenerse un poco más presente y con mayor conciencia. Al mismo tiempo, debemos informarnos cuando salimos a las marchas y no ser parte de esa masa inconsciente que cuando se le pregunta quizá no sabes por qué exactamente estás marchando. Por eso también queremos decirles que no sean parte del efecto colectivo en donde por parte de este contagio de entusiasmo y de energía, pues tenga un poco más claros los objetivos de qué es lo que se quiere y hacia dónde se va con esta movilización. Bueno, pues muchas gracias, eso ha sido todo, les agradecemos por acompañarnos en este primer programa y si tienen algunas noticias, quizá muchos temas de interés, pueden escribirnos, pueden enviarnos noticias que ustedes creen convenientes. Eso es todo, muchas gracias.